En este video hablaremos de cómo enfrentar la ansiedad y la incertidumbre que me genera el caos del mundo actual. Para nadie es un secreto que el mundo actual se encuentra patas arriba. Verdaderamente lo que antes era bueno ahora es malo y lo que antes era malo ahora es bueno. Por lo tanto, el caos reina, así como está la definición de anarquía. La anarquía es donde no hay quien gobierne. Y acá la verdad se perdió, el punto de referencia se perdió y hay un caos, reina un caos y están pasando crisis por todo lado. La polarización es un común denominador en nuestra sociedad. Las crisis y los conflictos reinan tanto cerquita como lejos, tanto acá en el país como en el mundo entero. La geopolítica a toda hora son amenazas de que ahora sí va a estallar la Tercera Guerra Mundial, de que ahora sí se nos vino la guerra civil, y eso mantiene en un estado de zozobra a todas las personas, a no ser de que aprendan o sepan manejar muy bien las emociones y tengan un nivel de madurez emocional altísimo. Solamente a estas personas no las afecta la situación actual. De resto, es muy normal que a todas las personas en mayor o menor grado, todo este caos, toda la situación de guerra, de problemáticas, nos afecte en mayor o menor grado. Pero la pregunta es, entonces, si esto es una realidad que estamos viviendo, ¿qué hacer frente a esto? ¿Cómo podemos verlo, vivirlo de la mejor manera, de la manera más terapéutica posible, inclusive hasta el punto de llegar a sacarle provecho, beneficio, quizás hasta disfrutar la situación que se esté viviendo? Como le digo a muchos pacientes que vienen envueltos en un caos impresionante y que me dicen que no sirven para este mundo, que ellos son muy luminosos, entonces yo les digo que si son tan luminosos, si son velas, si son luz, en este mundo lo que hay es oscuridad, por lo tanto, una vela debería sentirse dichosa de ser tan útil en este mundo. Aquí lo que hay que hacer es justamente alumbrar, organizar, llevar del caos al orden, llevar de la guerra a la paz. ¿Qué hacer si de tanto mirar noticias, de tanto ver cosas que están pasando en el mundo, me empiezo a ver que me afecta eso emocionalmente, que me afecta el ánimo, que hace que yo me bajonee, que baje mi rendimiento? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer si veo que la situación caótica del mundo me está afectando? Pues lo mejor, lo primero que uno debe hacer es tratar de adquirir claridad sobre la situación. Y en esos momentos, cuando uno investiga profundamente qué es lo que ocurre cuando las emociones se ponen en frecuencia negativa, pues básicamente ahí es donde se alimentan de nuestra energía. Ahí es donde los habichuchos o las entidades oscuras nos drenan energéticamente o nos vampirean de nuestra energía. ¿Y eso cómo se siente? Se siente en que uno cambia el ánimo, baja el ánimo, la alegría se le va, inmediatamente cambia el personaje, llega la preocupación, llega el mal genio, llega todas las características de emociones negativas de baja frecuencia energética. La ansiedad y el pánico por el caos externo se manejan terapéuticamente con el polo opuesto. Siempre que uno tiene una problemática, siempre la solución está en el opuesto. O sea que si el problema es la ansiedad, entonces vamos a mirar cómo hacemos la terapia justamente en todo lo que tenga claridad, calma, control,
El objetivo terapéutico con respecto al tema del manejo de la ansiedad debe de ser tener como ideal, como principio de vida, el no dejarme bajar la frecuencia energética por nada del mundo. Así tenga motivos para sentirme mal, yo no debo bajar, no debo dejarme bajar el ánimo, no debo dejarme robar la alegría por ninguna circunstancia externa, y eso lo debería de tener toda persona como principio vital, ya que cuando yo pongo mi energía en baja frecuencia energética, ya sea por enojo, tristeza, eh, rabia, eh, pues por cualquier emoción de baja frecuencia, entonces ahí es donde yo voy a perder mi poder. Ahí es donde yo me voy a sentir mal. Ahí es donde se va a abrir las compuertas energéticas y se va a chorrear mi energía y todos los vampiros energéticos van a estar alimentándose de ella. Por eso es que uno de los objetivos es manejar conscientemente la energía para no dejársela robar, sino para conservarla siempre, cuidarla como el tesoro más valioso. Por eso es que los sabios dicen que la mejor forma de rebeldía es no sentirse triste por nada del mundo, así uno tenga causas para ello, porque eso sí demuestra verdaderamente que alguien se quiere a sí mismo y cuida que no le roben su energía. Las mejores herramientas para combatir la ansiedad, primero que todo está la redirección del pensamiento de las cosas malucas hacia cosas positivas, ya que detrás del pensamiento sigue la emoción. Entonces, si yo salto cada vez que esté pensando en cosas malucas, cambio para pensamientos positivos de cosas que me agraden, la emoción lógicamente se va a ir detrás del pensamiento y no se va a enganchar con las bajas frecuencias energéticas, sino que se va a conservar en altas frecuencias energéticas. Una de las mejores técnicas para combatir la ansiedad es hacerle resistencia a los pensamientos negativos cada vez que estos aparezcan. No creer en ellos y redireccionarlos hacia cosas positivas conscientemente. O sea, cada vez que uno esté, ya sea pensando o sintiendo o viviendo una cosa negativa, uno debe de encender unas alarmas y darse cuenta de que lo están atacando energéticamente. Inmediatamente uno tiene que cambiar hacia lo contrario, que son los pensamientos positivos, las emociones positivas y las acciones que sean motivadoras y no monótonas o malucas. Otra técnica muy útil es ubicar la causa de lo que me esté generando ansiedad para poder dietarla o eliminarla dado el caso. Por ejemplo, las redes sociales. Si estoy viendo que mirar tanta red social al día me está generando ansiedad, pues entonces debo de ponerle horario o debo de soltarla por un par de días o por una semana si se puede. Em, lo más útil que yo recomiendo es ponerle un horario que sean algo así como horarios de oficina, como que sea por la noche. Otra herramienta muy útil para combatir la ansiedad tiene que ver con tener un listado de acciones que lo relajen a uno, ya sea desde el simple escuchar música relajante o música que le suba el ánimo a uno, hasta técnicas de meditación, o ponerse a leer, o hablar con una persona que a uno le agrade, o hablar con un ser querido, o desahogarse, cualquier cosa con la cual uno pueda hacer dos cosas: desahogarse, liberar el inconsciente de los tóxicos emocionales, y por el otro lado subir la frecuencia energética. Entonces, todo tipo de actividad que cumpla con estos dos requisitos sirve a nivel terapéutico.
La meta es que uno debe recuperar eso que la ansiedad le robó, ya sea la tranquilidad o la calma o la paz o la concentración o la alegría o el entusiasmo, o sea, cualquier cosa que el miedo y la ansiedad le hayan robado a uno, uno la tiene que recuperar. Como la ansiedad es muy mental, sirve mucho tener técnicas para salir de la mente. ¿Y la mente qué es? Uno quedarse todo el día en la casa rumiando la idea, rumiando la idea. Entonces salga, vaya al parque, haga ejercicio, tómese un café, cambie de actividad, fabrique conscientemente su entorno y su realidad con elementos positivos que le suban la frecuencia y el ánimo. Quizá el elemento más clave para el manejo de la ansiedad tiene que ver con recuperar la fe en Dios para entregarle a ese algo invisible todos los problemas con la seguridad de que no lo va a abandonar a uno. Por eso aquí el eslogan o la frase lema sanadora es: Dios, en vos confío y entrego todo mi sufrimiento, mi dolor, mi incertidumbre. Eso es una de las cosas más grandes, porque inclusive hasta para los ateos va, porque así Dios exista o no, lo más importante es que la persona, cuando hace ese acto de entrega a Dios con verdadera fe, cambia la polaridad energética, inmediatamente sube su frecuencia energética, sale de esa angustia, sale de esa agonía, y ese cambio en la frecuencia energética es lo que, como la ley del imán dice, pues que uno atrae lo que esté vibrando en la misma frecuencia. Entonces ahí la persona, ese cambio hace que empiece a atraer cosas positivas, que deje de atraer lo que está bloqueando su proyecto o su necesidad, y empieza a atraer la solución, el desbloqueo. Y todo esto se da por ese acto de entrega a Dios. Y Dios entra acá en este cuento sencillamente porque estamos hablando de la ansiedad y el miedo. Y lo contrario al miedo es la fe. ¿Y la fe en qué? Pues sencillamente en, como quieras llamarlo, en Dios, en la vida, en el Espíritu, en el santo que crea, en lo que sea. Si le tiene fe, si cree en ello, eso es lo que estamos buscando, o sea, de no sentirnos solos, sino de ver en aquello invisible presencias que verdaderamente acompañan a las personas y hacen milagros, porque ahí viene la cosa, pues cualquiera diría: "Ah, qué tanda de bobos hay creyendo en cosas invisibles". Pues lo cierto es que el concepto de Dios no es tan etérico como muchos lo piensan, porque en realidad los milagros se ven no solamente patenticos con los ojos, sino de una manera repetida. Y ahí, en esos momentos de incertidumbre y de problemáticas, ahí es donde muchas personas recuperan la fe, porque de ver esa aparición de milagros tan repetida, pues sencillamente se dan cuenta de que hay algo invisible que los acompaña, que los sostiene. Y cuando la persona no se deja asustar por ninguna situación, pues sencillamente ahí ya el miedo mismo deja de tener sentido, porque de alguna forma lo que está buscando el enemigo del ser humano, o el mal, o como quieran llamarlo, a través del miedo, es bajar nuestra frecuencia energética para alimentarse de nuestra energía. No es el evento en sí, no es el monstruo, es la reacción ante el monstruo lo que cuenta. O sea que si el evento catastrófico que representa el monstruo o el miedo aparece y la persona reacciona de una manera diferente, pues sencillamente cambia la ecuación, y ahí eso hace que lo maluco no se sostenga, que el problema se resuelva rápido,
o que pasen milagros verdaderamente enfrente de los ojos de uno. Entonces, recuperar la fe, la paciencia, la confianza en Dios, en que todo tiene un sentido positivo, que es para el bien de uno en última instancia. Eso es una de las cosas más útiles para entender, enfrentar y sanar el tema de los problemas de ansiedad. En síntesis, no caiga en la trampa de preocuparse demasiado, porque eso no le va a solucionar el problema. Por el contrario, lo va a hacer caer en un bucle negativo, en un círculo vicioso oscuro que lo va a conllevar a cosas cada vez más malucas. Uno tiene que darse cuenta de eso y uno recuperar el timón del barco y subirlo todo lo más alto que sea posible. Soy Juan David Silva, director de Cultura Neuroactiva. Las personas que tengan problemas con respecto al manejo de la ansiedad, aquí les dejo mi enlace en la descripción del video.